La Corte Internacional de La Haya decidió no pronunciarse en la demanda de Chile a Bolivia, pero confirmó que el río Silala es un río internacional. Fuimos por certeza jurídica y la obtuvimos, dijo el presidente Gabriel Boric. Después del paro de los camioneros, los comerciantes del Maule se quejan que recibieron frutas y verduras en mal estado y los clientes denuncian que, para variar, les subieron los precios. Y en la región de los lagos surgen las dudas por la altura que tendrá el puente sobre el canal de Chacao. Advierten que 1 de cada 3 cruceros no podría pasar y afectaría al turismo en la zona. De esto y más les contamos hoy en Portavoz Noticias. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Portavoz Noticias. El río Silala nace en Bolivia, a 4.000 metros sobre el nivel del mar y escurre naturalmente durante 4 kilómetros hacia la frontera con Chile. Y en nuestro país recorre otros 6 kilómetros por la región de Antofagasta. Bolivia había advertido a Chile que no veía con buenos ojos el uso de sus aguas, incluso amenazaba con cobrar por aquello. Por eso, en junio de 2016, bajo el mandato de la presidenta Michelle Bachelet, el gobierno tomó la iniciativa y decidió presentar una demanda ante la Corte Internacional de La Haya para que reconociera al Silala como un río internacional. Pero en estos 6 años Bolivia lo reconoció, así que la Corte simplemente decidió no pronunciarse porque era un asunto que ya no estaba bajo controversia ni discusión. El río Silala es internacional y el uso de sus aguas debe ser razonable, dijo el Tribunal de las Naciones Unidas. El gobierno chileno celebró que finalmente obtuvo lo que buscaba, certeza jurídica. Francisco Arriagada con este informe. Después de 6 años de espera, finalmente la Corte Internacional de La Haya resolvió no pronunciarse, porque estimó que entre Chile y Bolivia no había controversia. Desde que nuestro país presentó la demanda para solicitar que el río Silala fuera declarado como río internacional hasta ahora, Bolivia había terminado por admitirlo en todas sus argumentaciones. Por lo tanto, el Tribunal de Naciones Unidas se limitó a confirmar que Silala nace a 4.000 metros de altitud en Bolivia y escurre por la frontera hacia la región de Antofagasta, en Chile. Es un río internacional y Chile debe hacer un uso razonable de sus aguas. Bolivia había emplazado a Chile a pagar por el uso de las aguas de un río que recorre 4 kilómetros del lado boliviano y 6 kilómetros por territorio chileno, pero la Corte no estableció ninguna compensación. El gobierno convocó a los 3 poderes del Estado a la moneda para escuchar este fallo. Chile fue por certeza jurídica y la obtuvo, dijo el presidente Boric, con evidente optimismo ante el esperado pronunciamiento judicial. Acá se está honrando una tradición de excelencia en nuestra política exterior, que se corona además con la obtención de un fallo sólido y fundamentado, que hoy se manifiesta en una decisión que es favorable a lo que ha sostenido el Estado de Chile. El fallo que hoy día ha entregado la Corte Internacional de La Haya ha sido categórico. Chile fue por certeza jurídica a la Corte y la obtuvo. La voluntad de nuestro país es de aquí en adelante continuar trabajando con la hermana República de Bolivia, habiendo resuelto este asunto en un espíritu de buena vecindad, de colaboración e integración. En su contrademanda, uno de los principales argumentos de Bolivia era que en el año 1928 una empresa de capitales británicos construyó canales que desviaban el curso del agua de manera artificial hacia Chile. Sin embargo, la Corte consideró que las acequias no afectan el cauce. ¿Cómo interpretaron el fallo en Bolivia? Estimaron que a partir del pronunciamiento de La Haya pueden modificar a su arbitrio la infraestructura de canalización del río Silala. Según la Corte, está claro que Bolivia tiene derecho a recuperar los bofedales que han sido deteriorados por la canalización del Silala. Nosotros siempre hemos sostenido que se trata de aguas internacionales que se rigen por el derecho constitucional y de esa perspectiva el uso razonable y equitativo. Nunca hemos reclamado el tema de tener un derecho adquirido. De hecho, la propia Corte señaló que eso era un caso hipotético, por lo tanto no se pronunció sobre aquello. La Corte estableció que Bolivia debe notificar a Chile si realiza alguna actividad que vaya a tener algún impacto en el flujo del río y reafirmó que la cooperación debe ser fundamental entre ambas naciones. El fallo del organismo judicial de Naciones Unidas es inapelable, pone fin a la discusión y constituye la última palabra sobre este asunto de implicancia bilateral.
Mucha atención, en el último día 62 personas fallecieron y más de 4.700 se contagiaron de COVID-19. En todo el país hay casi 11.000 enfermos en etapa contagiante y 131 pacientes permanecen graves en las UCI de los hospitales. Y en la Araucanía, 5 personas fallecieron en la última jornada en medio de esta pandemia en que este virus respiratorio sigue pasando de persona en persona. Universidad Autónoma Televisión con el informe. El último reporte epidemiológico del Ministerio de Salud registró 5 muertes por coronavirus en la Araucanía. Se elevó a 2.804 el número de fallecidos producto de la pandemia. Pese a esta cifra negativa, el Ceremi de Salud dio a conocer otros datos estadísticos más alentadores respecto del monitoreo y control de contagios en las 32 comunas de la región. Durante la última semana, los casos disminuyeron un 9.3% en la provincia de Malleco, mientras que en Cautín la disminución alcanzó un 8.7%. En la región se han aplicado más de 34.000 dosis de la vacuna bivalente y el Ceremi de Salud llamó a la población rezagada a continuar con la tercera y cuarta dosis de refuerzo. Nuestra cobertura de vacunación contra COVID-19 se mantiene en un 87.8% en la primera dosis de refuerzo o tercera dosis y en un 69.5% en el segundo refuerzo o cuarta dosis, por lo que reiteramos nuevamente nuestro llamado a la población a concurrir a los centros de salud y ponerse al día de acuerdo al calendario correspondiente. Por otro lado, seguimos avanzando con la vacunación anual bivalente para los 4 primeros grupos priorizados, es decir, el personal de salud, las personas inmunosuprimidas, los pacientes crónicos de 12 a 59 años y también las personas de 60 años y más. En la última semana, la positividad de contagios alcanzó el 15,6%, registrándose en la Araucanía, en el último reporte de la pandemia, 448 casos activos, de los cuales 124 son pacientes hospitalizados. En la Araucanía, 3 comunas se mantienen sin casos positivos: Lonquimay, Lumaco y Saavedra. Después del paro de camioneros, que se extendió por 8 días en el norte, pero también en otros puntos del país, en la región del Maule abundan las denuncias de alzas de precios de las frutas y verduras. ¿Y qué dicen los vendedores? Que han sido afectados porque han recibido frutas y verduras en mal estado y a un valor por sobre el promedio. ¿Van a bajar los precios en este fin de año? Contivisión con la nota. Tras el acuerdo alcanzado entre los gremios de camioneros y el gobierno, la movilización se levantó, pero al día de hoy aún se evidencian los efectos que este trajo, como el alza en el valor de las verduras. Muchas de ellas en esta época son traídas desde el norte del país. Así lo evidenciamos en el CREAN Talca, donde los clientes se quejaron de estas alzas, por lo que el dinero cada vez rinde menos. Mantienen los precios siempre subiéndolos, no, siempre hay una pequeña diferencia de 100, 200 pesos. Los limones que de repente bajaron y después se pusieron muy rápido, y el repollo, la verdura sigue subiendo de a poco. Cada vez está subiendo todo más, entonces como que nosotros tenemos que trabajar más nomás para poder alimentarnos. Evidentemente han subido un poco más, se nota. Sí, la papa sobre todo, hace 2 semanas atrás la compraba 7, 8 mil pesos y hasta 12 mil pesos el saco. Bueno, ahora para la Navidad y para el Año Nuevo el tomate de por sí se encarece más los precios. La fruta de temporada está un poquito más cara, entre más producción obviamente te baja también el precio, pero yo creo que el efecto del paro de camioneros también afectó un poquito la producción. Cuando hay mayor producción obviamente en los productos te baja al tiro el precio al consumidor sobre todo. Demasiado afectado, sobre todo el plátano que estaba bajo y subió mucho, a 42 y a 41 en la caja, a 2.000 pesos el kilo. Hoy también el limón está súper caro, estaba a 600 pesos, ahora subió a lucas el kilo. Y la gente, pucha, no tiene mucha plata como tal comprando. La fruta, mire cómo ha llegado. Aquí tengo como 15 cajas para botar. Mucha pérdida. No, tuve que bajar los precios, vender menos la plata, para salvar algo. ¿Y quién va a salvar nada si voy a tener que botarla? Ya, mire, estoy sacando un poquito. No solo los consumidores se vieron afectados por efecto de la paralización de los camioneros, también los comerciantes han debido pagar las consecuencias. Frutas y verduras en mal estado y a un valor por sobre el promedio para esta época del año. Eso sí, creen que no será mucho lo que bajará los precios de cara a las fiestas de fin de año.
Este año en la región de Magallanes se han realizado más de 20.000 controles vehiculares, 62% más que el 2021. Sin embargo, las multas han aumentado en 200%, principalmente porque los conductores no cuentan con la revisión técnica del vehículo, por conducir con el permiso de circulación vencido y por realizar transporte de pasajeros de manera ilegal. Nos informa ITV Patagonia. A pesar de que algunos intentaron evadir el control vehicular que se estaba realizando en la avenida Frey con Manantiales, en una media hora fueron más de 10 vehículos los que estaban infringiendo la norma, la mayoría por documentos. Tiene 3 focos fundamentales. 1, abordar todo lo que es informalidad en el transporte público. 2, abordar un mejor transporte privado, es decir, tanto en condiciones de seguridad como de la documentación respectiva. Uno de los grandes problemas es la falta de documentos, ya sea por revisión técnica, permiso de circulación vencido y la larga lista de espera que hay por licencias de conducir, a pesar de que los documentos están prorrogados. Hay una larga espera para la renovación o para sacar licencia de conducir acá en la región. Los conductores frecuentemente señalan ante la fiscalización la no obtención por temas que se encuentran en trámite. No obstante, esa no es una respuesta para poder conducir sin licencia. Lo que se está planteando son un par de escenarios ahí. Uno es que se vayan aplazando, diluyendo para que no se amontonen todas las licencias que fueron prorrogadas por 2 años en un solo plazo de renovación, que es lo que causa este caos que estamos viviendo hoy día, sino que se vayan diluyendo y se les vayan asignando nuevas fechas en el futuro. Y el otro es dejarlas a la par, olvidarse de la prórroga en el fondo y dejarlas a la par y que sigan funcionando con renovaciones ya el próximo año. Me parece bien, sí, porque igual uno tiene que andar con su documentación al día, aparte que hay tanto accidente, tanta cosa que pasa, entonces sí, es importante que hagan este tipo de fiscalización. En total son 20.258 controles realizados por el equipo de fiscalizaciones de Magallanes. Los registros de estadística a nivel regional hasta el 30 de noviembre de este año, el 62% de lo registrado en el mismo periodo del año 2021. 11.576 se han realizado a taxis colectivos, taxis básicos y taxis ejecutivos. En octubre la economía cayó 1,2% en comparación con el mismo mes del año pasado. Los analistas proyectaban una caída de casi el doble de lo informado por el Banco Central, pero en definitiva la caída del IMASEC fue de 1,2%. ¿Qué actividades caen? El comercio minorista y mayorista y en menor medida la industria manufacturera. Y en contrapartida la minería experimentó un crecimiento. Muchos han estado previendo o anticipando que íbamos a tener una crisis profunda durante este año, durante el próximo año. Las cifras que tenemos ahora, más que muy lejos de una crisis profunda, lo que revelan es un ajuste moderado. Y en ese sentido creo que tenemos que pensar y reflexionar sobre estos vaticinios que hemos ido teniendo a través del tiempo. Si esos vaticinios no se han cumplido ya con las cifras a octubre, o si lo que estamos viviendo es el ajuste que se esperaba, entonces quiere decir que no nos espera una crisis mayor y que probablemente desde los primeros meses del próximo año ya la economía va a empezar a recuperarse al tiempo que la inflación va a seguir bajando. Hacemos la pausa, regresamos de inmediato a revisar las regiones de nuestro país. No se vayan. Chile creció con tu esfuerzo. Ahora crece tu pensión. Hoy más personas pueden acceder a la pensión garantizada universal. Si tienes más de 65 años y estás en el Registro Social de Hogares, solicita la PGU en sucursales Chile Atiende del IPS o en www.chileatiende.cl. Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de Chile. En Chile, 6 de cada 10 estudiantes de las familias de más bajos ingresos creen que la inteligencia es algo que no se puede cambiar. Si te dolió escuchar esta realidad, ayúdanos a cambiarla. En Fundación Educación 2020 estamos en las escuelas y liceos acompañándolas a innovar en la forma de enseñar y en la forma de aprender, porque el único sonido que queremos escuchar es el de los niños y niñas felices de ir a la escuela y aprender. Fundación Educación 2020, una nueva educación para un nuevo Chile. Hazte socio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando
lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes. Gracias a la vida y a los donantes que dan vida. Por ley, desde los 18 años, todas y todos tenemos el derecho de ser donantes. Hazlo valer e infórmate más en yodonavida.minsal.cl. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ya estamos de regreso con Portavoz Noticias. En octubre el gobierno anunció que el peaje más caro de todo el país, Agua Amarilla, en la ruta Itata, bajaría sus precios en julio de 2023. La empresa concesionaria advierte que la decisión no pasa por ellos porque su relación termina en el mes de abril. Por lo tanto, la rebaja quedará a cargo del gobierno. TVU, Universidad de Concepción, nos explica. Los 89 kilómetros más caros de Chile, la autopista del Itata. El gobierno anunció en octubre de este año que bajarán las tarifas a mediados de 2023. Hemos tomado la decisión de adelantar para mediados del próximo año, es decir, adelantar en un año, la rebaja del peaje del Itata. De manera que sea un peaje equivalente a la ruta Cabrero-Concepción. La concesionaria a cargo de la ruta se refirió por primera vez a la rebaja. Lo concreto es que la concesión termina el 12 de abril, por lo tanto lo que ocurra de ahí en adelante es decisión del Ministerio de Obras Públicas, la rebaja de algún tipo de peaje o cosas por el estilo. No es una decisión de la concesionaria. Autos y camionetas tienen que pagar 4.710 pesos al pasar por el peaje Agua Amarilla. Con la rebaja se podría reducir esta cifra a 2.900 pesos. Este peaje ya deberá ser parte del Ministerio de Obras Públicas. Esta ruta está pagada hace mucho tiempo. Este es el peaje más caro que existe en Chile y la verdad que la ruta en sí no es de la mejor. El peaje más caro que conozco, así que qué bueno que lo rebaje. La ruta no es la misma cuando empezó. En la lluvia el agua cruza de par a par, muy peligrosa la ruta. Desde Obras Públicas se indicó que la rebaja del peaje es algo por lo que han estado trabajando, pero sin entregar mayores detalles. ¿Cómo superamos el tremendo retroceso para los estudiantes que ha dejado esta pandemia y avanzamos a la educación del futuro? Es un enorme desafío y en las regiones hay talentos jóvenes que han entendido que el mundo avanza con el desarrollo de las nuevas tecnologías y de la mano de la inteligencia artificial y el 5G, por ejemplo. En este ámbito, las grandes empresas van a necesitar casi 5 millones de puestos de trabajo solo en América Latina. La pregunta es, ¿hay esfuerzos suficientes para dar el salto en educación y formar técnicos y profesionales expertos? Un equipo de Portavoz Noticias viajó a México a un encuentro de jóvenes talentos y este es el informe que preparamos junto a Francisco Arriagada. Antes del COVID-19 en América Latina, 6 de cada 10 estudiantes de educación básica no alcanzaban las competencias mínimas en lectura y matemáticas. Y sobrevino la pandemia, que llegó a profundizar aún más los problemas. Vimos durante la pandemia que cerca del 44% de los niños de primaria en América Latina no tuvieron posibilidad de conexión al Internet, ¿no? Y esto fue un factor importante que fue en detrimento de que pudieran continuar sus estudios, ¿no? Y ni hablar, por supuesto, de todas las poblaciones que son históricamente marginadas en nuestra región, ¿no? Como los indígenas, como los migrantes, como la población con discapacidad. Y es urgente resolver este gravísimo problema. De lo contrario, el mundo tendrá una especie de generación perdida. La pandemia provocó una verdadera catástrofe educativa, según la Organización de Naciones Unidas. Sabemos que los que abandonaron la escuela pues se concentran mucho en las poblaciones con mayores desventajas. Los temas de aprendizajes, también vimos una pérdida de aprendizajes enorme que obviamente fue más aguda entre las poblaciones que no pudieron seguir sus estudios y que no tuvieron acceso a la tecnología. Entonces sí, estamos en una panorámica en que hablamos nosotros desde la UNESCO de una crisis, quizás la peor crisis que hayan tenido los sistemas educativos en el mundo en su historia. Es hora de recuperar los aprendizajes perdidos y desarrollar el pensamiento crítico. En Chile se estima que 50.000 niños y niñas abandonaron la escuela. ¿Cómo convocarlos nuevamente?
Cuando los adultos no entienden la relevancia del colegio, cuando la asistencia escolar baja, cuando están obligados por temas socioeconómicos a trabajar, cuando las niñas y las adolescentes deben quedarse al cuidado de sus hermanos más chicos porque no hay nadie que los cuide y por lo tanto ponemos el trabajo doméstico por sobre la educación, es obviamente algo mucho más allá que lo que pasa en la escuela. Si tú no eres capaz de propiciar a las familias un entorno donde efectivamente no necesiten, o no vean como una necesidad, más bien, que ese niño trabaje. Y mientras Chile y América Latina mantienen verdaderas zonas oscuras donde la educación no marcha al mismo ritmo, ni todos tienen acceso a Internet, el mundo avanza hacia la educación híbrida gracias a la tecnología. Hay que poner un esfuerzo y un foco en que la educación sea cada vez más pertinente a los desafíos que tenemos. En este sentido, si la pandemia nos dejó desafíos, por ejemplo, hay niños en tercero básico que entraron este año al colegio sin saber leer y escribir, ese es el desafío, ¿cierto? Y no cumplir un currículum escolar con ciertos estándares que muchas veces no se hacen pertinentes, no se hacen naturales para los niños y eso hace que carezca de emocionalidad. Pero para dar este salto los países requieren financiamiento y la billetera fiscal no siempre alcanza. Para subir a los niños a este carro de la tecnología, para captar talentos jóvenes y para actualizar permanentemente las competencias de los profesores. Es urgente porque el mundo enfrenta la cuarta revolución industrial impulsada vertiginosamente por las nuevas tecnologías, que será una impresionante fuente creadora de empleos. Solo en América Latina se estima que de aquí al año 2026 las grandes empresas van a necesitar 5 millones de profesionales y técnicos capacitados en este ámbito. No solo avanza la medicina, en el trabajo algunas funciones comienzan a ser reemplazadas por las máquinas. En la minería, por ejemplo, la inteligencia artificial podría ayudar a detectar vetas y guiar las exploraciones para saber dónde excavar. La tecnología podría reducir incluso los riesgos de los trabajadores en las faenas. Por ejemplo, en el proceso de excavación, que haya mucha menor intervención humana. Eso de inmediato reduce los accidentes y los accidentes fatales. Tanto en el proceso de excavación o como inclusive en el movimiento de carga ya en la superficie, se puede hacer de manera remota con una red inalámbrica, una red móvil, con las tecnologías adecuadas. Podemos eliminar ciertas actividades humanas y reducir los accidentes. Huawei es una de las empresas que está apostando por la búsqueda de talentos jóvenes a través del programa Seeds for the Future, Semillas para el Futuro. Trabajan en alianza con más de 400 universidades en América Latina, abriendo puertas a quienes quieran aprender sobre inteligencia artificial, clouds y 5G. Muchos de esos talentos están en las regiones de Chile. Basta con postular y bueno, obviamente hay que desarrollar las competencias también para que uno pueda participar activamente de toda esta iniciativa. Puede que se sorprendan, puede que sí sean capaces, que no duden de sí mismos y que lo hagan y se metan a cualquier certificación de tecnología que vean y que les interese claramente. Hay que moverse, hay que buscar oportunidades. Existen y los incentivo a todos a que puedan buscar eso. Si uno con esfuerzo puede llegar a lugares lejos y mira dónde estoy ahora en México, nunca lo había pensado desde el sur del mundo, porque está muy al sur, estando aquí, si yo lo hice, muchos más pueden. O sea, no soy un genio y con esfuerzo todo se logra, sí. A Ciudad de México llegó un grupo de estudiantes chilenos de Alto Hospicio, Coquimbo, La Serena, Valparaíso, Talca, Concepción y Osorno. Tuvieron el privilegio de conocer otras experiencias de jóvenes latinos y pudieron visualizar hacia dónde avanza el mundo, impulsado por las tecnologías. Tan felices estaban que hasta prepararon un pie de cueca. Son jóvenes talentos chilenos que confirman que el esfuerzo personal y familiar y el estudio comprometido les permite alcanzar sus metas. Todos están conscientes de que el futuro comienza hoy mismo. Viajamos a la región de Aysén. Los habitantes de la localidad de Chile Chico llevan años con problemas de conexión y transporte a través del lago General Carrera y están expectantes ante la nueva barcaza que podría comenzar a operar el año 2026. Además, los propios vecinos pidieron que el diseño de las barcazas sea resuelto a través de una encuesta digital que ya está abierta hasta el miércoles 7 de diciembre. Nos cuenta Santa María Televisión.
hasta el próximo miércoles 7 de diciembre estará habilitada una plataforma digital para que los usuarios del servicio de barcaza en el lago General Carrera puedan elegir el diseño de la nueva embarcación que se espera inicie sus operaciones el año 2026. La votación se desarrolla a solicitud de los propios vecinos de la localidad de Chile Chico. Deberán elegir entre 3 modelos, el primero de tipo ferry con capacidad para 188 pasajeros y 44 vehículos con 120 minutos de navegación. El segundo modelo, también del tipo ferry, con posibilidad de transportar 288 pasajeros y 56 automóviles, con tiempo de traslado de 140 minutos. Y finalmente la tercera propuesta, una embarcación del tipo RoPax, con posibilidad de albergar 288 pasajeros y 35 vehículos, con un tiempo de viaje de 120 minutos. Esperamos que puedan decidir respecto de la nave que se ajuste más a sus necesidades. Es una votación que ustedes mismos, que la propia comunidad ha pedido, la realizaremos de manera presencial en la oficina de la delegación presidencial provincial, pero además la vamos a realizar vía online. En la encuesta se consultará, además de los datos personales, la comuna de residencia y marcar la opción de barcaza preferida. Una vez finalizada la encuesta y conocidos sus resultados, el Ministerio de Obras Públicas iniciará los procesos para concretar la construcción. Entre 2023 y 2025 se construirá la embarcación y finalmente en 2026 iniciará su navegación. En la región de los lagos comienzan a surgir dudas sobre la altura del puente sobre el canal de Chacao, porque podría dificultar la llegada de cruceros a Puerto Montt. Se estima que cerca del 33% de los barcos que llegan a la zona no podrían cruzar por el puente y además esto podría perjudicar el gran puerto que se pretende construir. Vértice Televisión nos cuenta más. En la reunión de infraestructura del Consejo Regional Los Lagos se discutió el informe entregado por representantes de la empresa portuaria de Puerto Montt y datos proporcionados por el Ministerio de Obras Públicas. Aquí se detalla que la altura del futuro puente sobre el canal de Chacao dificultaría el ingreso de naves cruceros a la zona y perjudicaría por ende proyectos como el gran puerto que se pretende construir para estas naves. Según lo que ellos nos señalaron, por los estudios que tienen, el 33% de los cruceros existentes no van a poder pasar por el puente de Chacao, lo cual se contradice con lo señalado en su momento por el inspector técnico del MOP, quien en visita también de la Comisión de Infraestructura a terreno, al puente, nos señalan que este no era un problema, puesto que el porcentaje de los cruceros que no iban a poder pasar por el puente era solamente del 1%. Es completamente y sideralmente distinto lo planteado por Empormont y por el MOP, lo cual pone en riesgo que Puerto Montt pueda seguir siendo la ciudad turística para los cruceros. El presidente de la Comisión de Infraestructura añadió que se citará a representantes del MOP encargados de la ejecución del proyecto Puente Chacao y a Empormont para poder aclarar los antecedentes del tema. Es algo que nos preocupa. Nosotros queremos que Puerto Montt se transforme y se consolide como una capital turística. Y si esto sucede, lo que va a significar o lo que se va a traducir es que un gran porcentaje de los cruceros que llegan a Puerto Montt o recalen en Puerto Montt ya no queden y recalen en Puerto Montt, sino que se vayan a Punta Arenas. Se espera en las próximas semanas aunar criterios en torno a los datos exactos sobre el puente Chacao y su futuro o eventual impacto en el ingreso de cruceros. Por ahora, surgen dudas que diversos actores políticos, sociales y económicos del sur necesitan se aclaren lo antes posible. El 1 de diciembre es el Día Internacional del VIH. Mucha atención, en Chile hay casi 80.000 personas con diagnóstico confirmado y se estima que otras 20.000 viven con VIH, pero no lo saben. Por lo tanto, no reciben tratamiento y pueden infectar a otros. El Ministerio de Salud lanzó una campaña que incluye la distribución de test rápidos que entregan resultados en 20 minutos. El plan parte en Arica y Magallanes y seguirá avanzando a otras regiones. Recuerde, el tratamiento del virus de la inmunodeficiencia humana está cubierto por el GES. Nos despedimos. Recuerden visitar nuestra página web www.portavoznoticias.cl y también estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Muchísimas gracias por acompañarnos, un abrazo y hasta pronto. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.